Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con la bolilla 9 y recordando un poquito, retomando lo último que hablamos, dijimos que las sentencias, por regla, solamente cumplen sus efectos en el lugar donde han sido dictadas, ¿sí? Pero recuerden ustedes que la función del derecho internacional privado es dar continuidad a las relaciones jurídicas en el espacio. Por lo tanto, existen procedimientos para que esa sentencia extranjera pueda desplegar sus efectos en otros estados. Para ello existen dos procedimientos, esto es el reconocimiento y el exequatur, ¿sí? Hoy vamos a hablar cómo se hace para reconocer y ejecutar un laudo arbitral, porque no solamente son susceptibles de reconocimiento las sentencias, sino también que los laudos arbitrales y los documentos extranjeros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un laudo arbitral y una sentencia? Recuerden siempre que el juez está dotado del poder de imperium que le otorga el Estado, ¿sí? En cambio, el árbitro no tiene esa facultad de ejecutar por la fuerza pública, las resoluciones que dictan. Entonces, para ello, las partes en el proceso deberán acudir al juez que tiene esta investidura, esta fuerza pública, para que reconozca y ejecute la decisión tomada por el árbitro, ¿sí? Otra diferencia fundamental es que los jueces son dispuestos por la ley, mientras que los árbitros son dispuestos por la autonomía de la voluntad de las partes que intervinieron en ese procedimiento arbitral, ¿sí? Entonces, una de las convenciones más importantes en esta materia es la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, más conocida como la Convención de Nueva York. Esta convención fue dictada por la CENUDMI, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que depende de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta convención? Evitar la discriminación de los laudos extranjeros y que se pueda reconocer estos laudos en otros estados, ¿sí? El ámbito de aplicación. ¿A qué laudos arbitrales vamos a aplicar esta convención? Aquellos que sean considerados como extranjeros, ¿sí? Incluso puede ser que el reconocimiento se haga en una sede, en un estado, que ese laudo arbitral haya sido dictado en ese mismo estado, pero que tenga un elemento extranjero, ¿sí? Entonces, la condición es que el laudo arbitral sea considerado como extranjero y que además trate sobre relaciones jurídicas comerciales, ¿sí? ¿Cuál es el recaudo? Por ejemplo, esa persona que quiere reconocer ese laudo arbitral, ¿qué va a tener que tener en cuenta? Recuerden que cuando hablamos de reconocimiento de sentencias, hablamos también de requisitos formales. Bueno, acá también hay requisitos formales, y entre ellos son que ese laudo arbitral extranjero, esa sentencia extranjera, laudo arbitral, tiene que venir traducida y además tiene que estar auténtica, tiene que ser auténtica, validada, certificada. Y además no solo el interesado deberá acompañar esa sentencia, sino también el compromiso arbitral, el acuerdo arbitral que celebraron las partes. Otras convenciones existentes en esta materia son la CIDIP 1 sobre arbitraje comercial internacional, la CIDIP 2. En la dimensión autónoma también encontramos normas atinentes al reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales, y también la dimensión transnacional. Otro dato importante, causales de denegación para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Cuando la Corte de un Estado, cuando el juez de un Estado se puede negar a reconocer un laudo arbitral dictado por un tribunal arbitral extranjero. Esto va a ser adoptado por el juez, en el cual se pide el reconocimiento con criterio estricto, ¿sí? Criterio restrictivo, y además la carga de probar esta causal de denegación será del demandado, ¿sí? Estas causales son exhaustivas y tenemos en el artículo 5 las causales de denegación, que la podemos dividir en dos. La instancia de parte, es decir, que solamente podrán ser alegadas por las partes en el proceso, o también de oficio, ¿sí? Estas solamente pueden ser determinadas por el juez, por la Corte, aunque en la práctica también las suelen alegar los demandados. A instancia de parte, puede ser que las partes que celebraron ese acuerdo, que estuvieron en ese procedimiento arbitral, hayan sido incapaces, o que el acuerdo arbitral sea inválido por alguna razón. Por ejemplo, esas personas
tenían una incapacidad física, o incluso, por ejemplo, el representante de una de las partes en el proceso, una compañía por lo general, no tenía facultades suficientes para representarla. Esos serían ejemplos. Invalidez de acuerdo arbitral, por ejemplo, que ese acuerdo haya sido dictado con coacción, ¿sí? O por medio de un fraude. Por otro lado, se debe haber cumplido en ese procedimiento arbitral las garantías de los derechos de las partes, garantías de debido proceso. Esto quiere decir que se le hayan notificado el nombramiento de un árbitro, la constitución del tribunal arbitral y cualquier medida que afecte el derecho de defensa de las partes. Por otro lado, puede ser que haya una incongruencia entre el contenido de ese laudo arbitral y del acuerdo arbitral. Recuerden ustedes que la jurisdicción del árbitro solamente se centra en lo que las partes hayan decidido someter a juicio arbitral. El árbitro no puede ir más allá de lo que las partes hayan sometido a su decisión. Entonces, aquí tenemos una resolución extra petitum. Sin embargo, la Convención reconoce que en el caso de que esa parte extra petitum, ¿sí?, pueda separarse del resto de la resolución, puede haber un reconocimiento de una ejecución parcial. Por otro lado, puede suceder que haya una irregularidad en la constitución del tribunal arbitral o en el procedimiento. Por ejemplo, esa constitución de ese tribunal arbitral no se ajusta a derecho y no se ajusta a la ley del procedimiento del país que fue sede del arbitraje. En esos casos también el juez al cual se le está pidiendo ejecución puede denegarse. Por otro lado, las partes pueden alegar el carácter no obligatorio de la sentencia. ¿Qué significa esto? Que la corte de la sede de ese arbitraje, el Estado que fue sede de ese arbitraje, considera que ese laudo está suspendido o anulado, ¿sí? Es decir, como lo equivalente sería que no es una sentencia firme, ¿sí? En este caso, el laudo arbitral podríamos decir que no está firme y por lo tanto las partes alegan esta causal de denegación. Por otro lado, encontramos las causales de denegación de oficio, es decir, cuando el tribunal, la corte, el juez que se le está pidiendo ese reconocimiento considera que se violan algunos principios. Entre ellos recordamos la falta de arbitrabilidad del objeto de la controversia. El artículo 1651 del Código Civil Comercial de la Nación establece qué situaciones jurídicas no pueden ser sometidas a arbitraje. Entre ellas encontramos el estado civil y la capacidad de las personas, las relaciones de familia, todo aquello derivado o que se pongan en juego derechos de usuarios o de consumidores, y también las relaciones laborales. Si viene un laudo arbitral en que las partes están pidiendo un reconocimiento y que involucre estas cuestiones, el juez argentino dirá, no, esto yo no lo puedo reconocer porque para mi derecho interno, esa situación, esa relación de familia, no puede ser sometida a arbitraje. Otra de las causales de denegación, que esto también lo encontramos en los requisitos sustanciales de las sentencias, es el orden público internacional, ¿sí? Ese arbitraje, ese laudo arbitral, contraría los principios del orden público internacional del juez del Estado requerido. Bueno, esto es todo por el momento y nos vemos en el próximo video.